aprendiendo acerca de estos temas, tomando en cuenta, ¿verdad?, que el 95% de personas que llegan a las consultas, ya sea en forma institucional o forma privada, el 95% llegan consultando por el dolor. Y el dolor, pues, básicamente puede ser un dolor inflamatorio, un dolor neuropático, un dolor de origen mecánico, ¿verdad? Existen una serie de características que tienen los dolores. Y vamos a hablar un poco acerca de lo que es la inflamación. Y vamos a decir, ¿verdad?, que el proceso de la inflamación o el proceso inflamatorio es la respuesta protectora del sistema inmunológico a un estímulo perjudicial, es decir, nuestro cuerpo reacciona ante estímulos que estos pueden ser de diferente naturaleza. ¿Cómo reacciona? ¿Verdad? Activando nuestro sistema inmune para responder a la acción, ¿verdad?, de cualquier agresor. La inflamación puede estar provocada por agentes nocivos. Dentro de ellos tenemos las infecciones. Ahorita está muy de moda, ¿verdad?, la bacteremia, la pandemia y específicamente, ¿verdad?, el SARS-CoV-19 es el que provoca una cascada de reacciones inflamatorias en el organismo, ¿verdad?, empezando por los pulmones y luego se disemina, y esto puede ocasionar incluso la muerte de las personas. Pueden ser estas, ¿verdad?, infecciones bacterianas, virales, parasitarias o también infecciones por hongos, pero también la respuesta inflamatoria puede ser por lesiones físicas. Estas van a liberar moléculas asociadas a daños a patógenos que reconocen las células encargadas del sistema inmunológico. Entonces, vamos a decir de que la respuesta del organismo ante un agresor, ¿verdad?, ya puede ser mecánico, físico o agentes infecciosos, puede desencadenar el proceso inflamatorio. La inflamación está definida por tres situaciones específicas. En primer lugar, vamos a decir, ¿verdad?, que se genera una vasodilatación local. Esta vasodilatación local es transitoria y aún hay un aumento de lo que es la permeabilidad capilar. Al aumentar la permeabilidad capilar, va a llegar más sangre al tejido infectado o al tejido inflamado, y esto va a ocasionar un cambio de coloración o hiperemia, ¿verdad? Hay infiltración de leucocitos y células fagocíticas, que son las que se desencadenan como la respuesta inmunológica del organismo. Y esto puede tener una resolución con o sin degeneración tisular o incluso con fibrosis. Por ejemplo, ¿verdad?, el SARS-CoV, después de que ataca los pulmones, ¿verdad?, queda una respuesta inflamatoria muy severa y puede ocasionar fibrosis pulmonar, que el paciente puede quedar con daño crónico a nivel del tejido pulmonar. Los signos clínicos de la inflamación nosotros como estudiantes debemos de reconocerlo, ¿verdad? Y en el hospital van a tener ustedes la oportunidad de poder reconocer signos de la inflamación. En primer lugar, va a haber calor. El área donde hay una inflamación va a estar un poco más caliente que el área donde no hay inflamación. Va a haber rubor o cambio de coloración, ¿verdad? Vamos a tener una coloración rosácea, ¿verdad?, rosada, y va a haber edema o hinchazón, que le llaman los pacientes. Muchos pacientes dicen, ¿y por qué viene? Fíjese que la rodilla se me ha puesto roja, caliente y se me ha hinchado. El paciente va dándonos clásicamente, ¿verdad?, los tres signos típicos del proceso de una inflamación. ¿Cuáles son las moléculas que participan en o intervienen en el proceso de la inflamación? La histamina, ¿verdad?, las bradicininas, la 5-hidroxitriptamina, los prostanoides, los leucotrienos, el factor activador de las plaquetas, las proteínas I2 y la proteína E2 y las citoquinas. Todos estos factores son factores que básicamente van a reaccionar como respuesta a un estímulo físico, químico, infeccioso o traumático, de naturaleza, de cualquier naturaleza, ¿verdad? Siempre se va a dar una respuesta de liberación de estas citoquinas que ya conocemos nosotros y hemos visto a través de la historia. Por ejemplo, si a ustedes los pica una avispa, va a haber una gran liberación de histamina. Esta liberación de histamina le va a provocar al paciente incluso un choque histaminérgico, ¿verdad?,
un shock ocasionado por la picadura de esa abeja te va a provocar inflamación, hinchazón, enrojecimiento, edema importante de las vías respiratorias y te puede ocasionar incluso la muerte. Entonces, es de tener muy presente, ¿verdad?, que la respuesta a un estímulo agresor es el desencadenamiento de todas estas citoquinas que van a responder ante la agresión. El dolor, les decía, que es una de las manifestaciones clínicas que más, por las cuales llegan más los pacientes a las clínicas de nosotros, ¿verdad? El dolor prácticamente son los nociceptores, es decir, los receptores que tenemos nosotros en las terminales periféricas de las fibras aferentes primarias. Estas van a detectar el dolor y pueden activarse para varios estímulos como el calor, algunos ácidos o incluso la presión, ¿verdad? Nosotros podemos sentir dolor por cualquiera de estas manifestaciones. Un ejemplo clásico de cómo el cuerpo reacciona ante un estímulo, ¿verdad?, es cuando nosotros, por ejemplo, ponemos nuestra mano en una superficie caliente. Inmediatamente ese estímulo físico prácticamente y químico, ¿verdad?, porque hay un exceso de calor en la superficie donde nosotros colocamos la mano. Esto desencadena una respuesta, ¿verdad?, un estímulo aferente, llega al área al área sensitiva de nuestro cerebro y esto se transporta al área motora, ¿verdad?, y para provocar una respuesta. ¿Cuál es la respuesta? Es el retiro de nuestro cuerpo y de nuestra mano del área donde está la afección. Existen los mediadores inflamatorios liberados desde las células, liberados, ¿verdad?, desde las células no neuronales. Durante una lesión, ¿verdad?, va a haber un aumento de la sensibilidad de los nociceptores y la potencia o la percepción al dolor. Entonces, ¿cuáles son los mediadores del dolor? Específicamente tenemos la bradicinina, ¿verdad?, que esta es una potente vasodilatadora, ¿verdad? Los iones hidrógeno, muchas veces la acidez puede ocasionar, ¿verdad?, trastornos, ácidos básicos que pueden ocasionar también dolor. La 5-hidroxitriptamina y el ATP, las neurotrofinas como el factor de crecimiento nervioso, las interleucinas, las prostaglandinas, específicamente las prostaglandinas E2 y la prostaglandina I2. Tenemos lo que es la fiebre. La fiebre es una respuesta ante un estímulo. Este estímulo, les decía, puede ser físico. En el caso de que nosotros nos expongamos a altas temperaturas, nos va a dar un golpe de calor, ¿verdad? Esto puede, digamos, puede estimular el centro, ¿verdad?, regulador de la temperatura, como es el área preóptica en el hipotálamo anterior. Esta área es la que mantiene el equilibrio de la temperatura, es decir, si nosotros nos exponemos al calor, esta área va a dejar de producir calor para mantener nuestra temperatura corporal regular. Si nosotros nos exponemos a un exceso de frío, el área preóptica reacciona produciendo, ¿verdad?, más calor, ¿verdad? Nos hace que nosotros empecemos a utilizar nuestras medidas para mantener el calor en el cuerpo, como por ejemplo titiritar, ¿verdad?, o movernos de alguna forma que generemos más calor. Y esta generación del calor nos va a regular el cambio de la temperatura ambiental. Reconociendo dos tipos de temperatura, ¿verdad? La temperatura ambiental, por ejemplo, nosotros ahorita tenemos una temperatura al mediodía de 38-39 grados, que es la temperatura ambiental, pero nosotros vamos a tener una percepción térmica aproximadamente de unos 42 grados. Se siente un calor húmedo, ¿verdad?, que no deja de sentirse mal porque hay mucho sudor, mucha pérdida de sodio, ¿verdad? Y las personas que ya tienen de por sí, ¿verdad?, trastornos electrolíticos, pues pierden más sodio porque sudan más. Tenemos la temperatura central, que ustedes ya lo vieron en fisiología, ¿verdad?, que esa es una temperatura, digámoslo así, estable. Nosotros en el cuerpo tenemos una temperatura central que es estable, en promedio es de 37.4, 37.5, es nuestra temperatura central, y tenemos la periférica, que es la temperatura que cambia. A medida que cambia el medio ambiente, nosotros vamos a sufrir cambios en nuestra temperatura. ¿Cuáles factores rigen la fiebre? O es decir, para que nosotros tengamos fiebre, ¿qué procesos pueden ocasionar fiebre? Infección. En otras palabras, la fiebre se mide con un termómetro, y la fiebre es el termómetro que nosotros utilizamos para poder decir qué tan grave o qué menos grave está un paciente. Ejemplo, hoy por la mañana
¿verdad? Me llegó una paciente, mi paciente mayor que tengo ahorita tiene 100 años. Esta paciente llegó con historia de 3 días de diarrea, de náuseas, de vómitos, y este día presentó ya calofríos solemnes, ¿verdad? Unos calofríos solemnes y fiebre alta. Entonces, una infección intestinal, ¿verdad? Le ha conllevado a una sepsis. La paciente llegó ya con sepsis, ¿verdad? Eso que ya hay escalofríos solemnes significa que hay una bacteremia, liberación de bacterias hacia la circulación sistémica y eso va a generar sepsis. Entonces, vamos a decir que los factores que pueden originar fiebre son las infecciones, ya sean estas por virus, por parásitos, por bacterias o por hongos, ¿verdad? Daño de los tejidos, ¿verdad? Puede ocasionar inflamación. Un rechazo de un injerto puede provocar también fiebre. Situaciones como el cáncer, ¿verdad? Muchas pacientes a veces llegan que tienen fiebre de larga evolución, pues hay que pensar en cosas como cánceres, ¿verdad? Y tenemos también los pirógenos endógenos, específicamente las citoquinas, la interleucina 1, interleucina 6, el factor de necrosis tumoral tipo alfa, ¿verdad? Y también tenemos los interferones, que son las citoquinas que se van a liberar cuando nosotros estamos con fiebre o expuestos a una infección sistémica. ¿Cuáles son los mecanismos? Y esto es bien importante, porque vamos a estudiar una familia de fármacos y quiero decirles, jóvenes, que bueno, hemos platicado mucho con la doctora, con las doctoras, ¿verdad? Y vamos a hacer énfasis a partir de este examen, vamos a hacer énfasis en fármacos, ¿verdad? Si bien es cierto que nosotros les damos un preámbulo de la enfermedad que vamos a hablar, pero vamos a hacer mucho énfasis en fármacos, ¿verdad? Mecanismos de acción, lo que ustedes deben de saber. Eso lo deben de saber ustedes, mecanismos de acción, ¿verdad? Cuáles son las presentaciones, cuáles son las dosis. Eso háganle énfasis, por lo menos, ¿verdad? Hemos hablado y que realmente la materia es farmacología. Más adelante ustedes van a ir viendo, ¿verdad? Las diferentes enfermedades, que esas ya son parte de la materia de medicina interna. Pero el preámbulo que nosotros damos siempre es necesario hablarles un poco de la enfermedad que vamos a tratar. Entonces, vayamos dándole énfasis a todo lo que son mecanismos de acción, ¿verdad? Tenemos lo que son los antiinflamatorios no esteroideos. Estos antiinflamatorios no esteroideos, como su nombre lo indica, ¿verdad? Su principal mecanismo es inhibir la producción de prostaglandina. La inhibición de prostaglandinas ¿verdad? Es el mecanismo general, pero generalmente, ¿verdad? Nosotros recordemos que nuestra membrana celular está básicamente formada por una doble capa de fosfolípidos y que en los fosfolípidos de la bicapa de la membrana existe, ¿verdad? Lo que se llama el ácido araquidónico. El ácido araquidónico está estimulado por medio de prácticamente dos enzimas, la COX-1, que es la ciclooxigenasa 1 y la ciclooxigenasa 2. Estas van a regular todo lo que son los procesos inflamatorios de nuestro cuerpo. Si nosotros inhibimos de forma reversible o irreversible la COX-1 y la COX-2, básicamente eso es lo que hacen los antiinflamatorios no esteroideos. Como su nombre lo indica, no son esteroides, son antiinflamatorios, pero no de la familia esteroidea. La COX-1 la vamos a encontrar principalmente a nivel de lo que es el estómago, el intestino, el riñón y las plaquetas, y la COX-2 pues es la que va a estar determinando la inflamación, el dolor, la fiebre, la proliferación celular, ¿verdad? A nivel de lo que es el riñón y el sistema nervioso central. Y vamos a empezar a hablar de uno de los buenos, bonitos y baratos de la historia, ¿verdad? Es el ácido acetil salicílico, la aspirina, que ustedes ya han tenido un poco de contacto, ¿verdad? En cuanto a su mecanismo de acción. El ácido acetil salicílico, ¿verdad? Se acetila covalentemente las subunidades catalíticas de los dímeros de la COX-1 y de la COX-2. Inhiben irreversiblemente la actividad de la ciclooxigenasa. Esto es bien importante que ustedes lo sepan, porque la aspirina, ¿verdad?, tiene una unión covalente, es un enlace covalente, lo cual la hace irreversible. Por eso es que los efectos de la aspirina, cuando nosotros suspendemos la aspirina, se mantienen, ¿verdad? Se mantienen por hasta 2 semanas. Cuando un paciente va a ser sometido a una cirugía y usa aspirina, la tendencia al sangrado es bastante grande, entonces hay que decirle que por lo menos un mes antes, ¿verdad?, o 15 días antes, o 10 días como mínimo, cuando el paciente usa aspirina hay que suspenderla antes de
someterlo a una cirugía por el riesgo que puede tener, ¿verdad? Como antiagregante plaquetario, que es una de las acciones de la aspirina, a que tenga sangrados el paciente. Esta es una importante distinción de que todos los demás antiinflamatorios no esteroideos, por la duración de sus efectos, el ácido acetilsalicílico se relaciona con la tasa de rotación de la COX en diferentes objetivos hísticos. Entonces, tenemos otra familia que son los inhibidores de la ciclooxigenasa 2, los COXID, ¿verdad? Los COXID, vamos a tener dentro de ellos el Celecoxib, ¿verdad? Que tiene un warning que el Celecoxib en Estados Unidos lo suspendieron el uso debido a que este provocaba alteraciones cardiovasculares y por eso fue sacado del mercado. Sin embargo, nosotros en nuestro medio aquí todavía lo estamos utilizando, aunque la FDA, ¿verdad? En algunos países de Europa y Estados Unidos lo ha prohibido. Tenemos también el Rofecoxib, el Valdecoxib aprobado en los Estados Unidos para su uso y tenemos algunos profármacos, el Parecoxib, ¿verdad? Como es el Etoricoxib y el Lumiracoxib. Dentro de los antiinflamatorios no esteroideos, ¿verdad? Tenemos que se pueden clasificar en dos grupos, lo que son los antiinflamatorios no esteroideos no selectivos de la isoforma que inhiben la ciclooxigenasa 1 y 2 y tenemos los selectivos que son selectivos de la ciclooxigenasa 2. En cuanto a la farmacocinética de los antiinflamatorios no esteroideos, vamos a decir nosotros que van a tener buena absorción por la vía oral, la mayoría se absorben bien por la vía oral, así como también por la vía parenteral, por la vía intravenosa e intramuscular. Algunos pueden ser usados solo por vía intramuscular y otros tienen que usarse también por la vía intravenosa. El consumo de alimentos retrasa la absorción y la disponibilidad sistémica, ¿verdad? Y la vía tópica tiene mucha utilidad también. Muchos antiinflamatorios pueden ser usados para disminuir la inflamación en piel y mucosa. Concentraciones plasmáticas generalmente, ¿verdad? Pueden ser de 2 a 3 horas y los antiácidos pueden modificar la absorción. En cuanto a la distribución, vamos a decir que están unidos a las proteínas plasmáticas en un 95 a un 99%, tiene buena penetración en las articulaciones inflamadas y en el sistema nervioso central. En cuanto a su metabolismo, hay una biotransformación hepática y una excreción renal y sus principales vías de metabolismo, ¿verdad? Es a nivel hepático y con una eliminación eminentemente renal. La vida media plasmática de algunos antiinflamatorios, ¿verdad? Como el ibuprofeno, el diclofenac y el paracetamol, naproxeno, andan entre 9 y 25 horas. En cuanto a usos clínicos, ¿verdad? Los antiinflamatorios los AINES, ¿verdad? Van a tener 4 usos clínicos así bien definidos y algunos otros usos que pueden ser utilizados en la práctica clínica, como por ejemplo antipirético para bajar la fiebre, ¿verdad? Antiinflamatorio para disminuir la inflamación en enfermedades crónicas como la artritis reumatoide, la espondilitis anquilosante, la gota atofasia o la gota aguda, ¿verdad? Y la artrosis en las personas que tienen cambios degenerativos de los huesos. También puede ser utilizada como analgésico para calmar el dolor crónico inflamatorio, ¿verdad? Pero no alivia el dolor de vísceras huecas, el dolor neuropático, excepto, ¿verdad?, la dismenorrea, porque bloquean las prostaglandinas. En el caso de las mujeres que tienen dolor menstrual, se les puede dar los antiinflamatorios, ¿verdad? Hay algunos selectivos para eso, que van a disminuir el dolor menstrual. También algunos antiinflamatorios, ¿verdad?, pueden ocasionar cierre, como la indometacina, cierre del conducto arterioso. El ibuprofeno se utiliza en neonatos para cerrar la permeabilidad inapropiada cuando el niño nace con este ducto arterioso persistente, pero también las mujeres embarazadas está contraindicado el uso de antiinflamatorios no esteroideos, ¿verdad?, porque les puede cerrar prematuramente in útero el conducto arterioso y el niño nacer con problemas. También ya sabemos que la cardioaspirina, ¿verdad?, o la aspirina Bayer, que es lo mismo, se ha utilizado como un cardioprotector, tomando en cuenta que protege por su efecto antiagregante plaquetario los eventos tromboembólicos en un 20 a 25%, los eventos cardiovasculares, y el ictus, ¿verdad?, o el stroke a nivel cerebral también es reducido.
En cuanto a los usos, también podemos mencionar que pueden ser utilizados para reducir, ¿verdad?, la mastocytosis sistémica a nivel de lo que es el sistema gastrointestinal, ¿verdad?, el sistema, la médula espinal, el hueso y la piel. Las prostaglandinas D2, ¿verdad? Decimos nosotros que es la responsable del rubor, la vasodilatación y la hipotensión y el angedema, ¿verdad?, que se ocasiona, y para esto podemos utilizar, ¿verdad?, la aspirina y el ketoprofeno. Los antiinflamatorios tienen una tolerabilidad, ¿verdad? Y, por ejemplo, hay una droga, ¿verdad?, que es la niacina, que puede ocasionar una gran vasodilatación, ¿verdad?, en los pacientes. Y la niacina es utilizada para tratar más que todo las dislipidemias. Cuando hay una disminución importante del colesterol HDL, se le aplica la niacina, pero tiene un efecto colateral la niacina, ¿verdad?, y que da una vasodilatación, y eso provoca dolor de cabeza, enrojecimiento de la cara, y para eso, ¿verdad?, se bloquean las prostaglandinas y se puede dar una dosis, ¿verdad?, de aspirinita o aspirina, ¿verdad?, para disminuir ese mecanismo. También, ¿verdad?, se puede utilizar en el síndrome de Batten, que es un síndrome caracterizado por fatiga, debilidad muscular, se baja el potasio en el paciente, puede presentar diarrea y deshidratación, una alcalosis metabólica hipoclorémica o hipocalcémica con presión normal y con una hiperplasia del paciente del aparato yuxtaglomerular. Después se puede dar en la prevención de la quimio por el cáncer, ¿verdad? La aspirina puede reducir en un 24% el cáncer de colon. En cuanto a los efectos adversos de los AINES, esto es bien importante tomarlo en cuenta, porque muchas veces cuando tomamos medicamentos para tratar el dolor por largo tiempo, van apareciendo cada vez más frecuentes las reacciones, ¿verdad?, o los efectos adversos. A nivel gastrointestinal, ¿verdad?, dolor abdominal, puede haber sangrados, puede haber estreñimiento, diarrea, dispepsia, disfagia o dificultad para tragar, eructos. El paciente puede tener una estenosis esofágica, una ulceración, esofagitis, puede presentar flatulencia o exceso de gases, una gastritis, sangrado o hematemesis, puede tener sangrado inactivo en forma de melenas o heces negras, náuseas, ¿verdad?, puede presentar odinofagia o dificultad para tragar, perforación, pirosis o exceso de ácidos o reflujo hacia arriba, estomatitis, ¿verdad?, que es la inflamación de la lengua, úlceras, vómitos y también resequedad de la boca. Entonces vemos que hay una gran gama de manifestaciones a nivel gastrointestinal que pueden ocasionar las diferentes familias de antiinflamatorios no esteroideos. A nivel plaquetario, pues la aspirina específicamente va a inhibir la agregación plaquetaria y esto puede provocar, ¿verdad?, tendencia a los hematomas. Pacientes hombres generalmente que tienen una herencia autosómica dominante de hemofilia, ¿verdad?, hay que tener mucho cuidado en administrar estos medicamentos, ¿verdad?, porque dentro de ellos la aspirina puede ocasionar un sangrado fácil. A nivel renal, el uso crónico de los antiinflamatorios no esteroideos puede dar, ¿verdad?, alteraciones en la función renal del paciente, ¿verdad?, va a dar azoemia, se alteran los cuerpos nitrogenados, la creatinina se eleva, puede haber también una elevación del nitrógeno ureico y la urea, y todo esto, ¿verdad?, conllevar a problemas renales en los pacientes. Hoy en día nosotros vemos muchos pacientes, ¿verdad?, con complicaciones por uso crónico y a veces automedicado de los antiinflamatorios no esteroideos. De hecho, ¿verdad?, tenemos un buen porcentaje de cada 100 personas, 15 van a tener enfermedad renal crónica en etapa terminal y otros 15, ¿verdad?, y otro buen porcentaje, no el 15, sino que otro buen porcentaje andan ya con un daño renal, no terminal, pero sí importante. A nivel cardiovascular, el uso, ¿verdad?, de antiinflamatorios no esteroideos en forma crónica en los pacientes que ya tienen problemas cardiovasculares les puede dar hinchazón, retención de agua, les puede elevar la presión arterial, pueden presentar palpitaciones, ¿verdad?, y taquicardias y incluso pueden ocasionar, ¿verdad?, tendencia a ocasionar una elevación importante de la presión arterial, pueden presentar un accidente cerebrovascular, una vasculitis y una serie de factores. A nivel de lo que es el sistema neurológico, algunos antiinflamatorios, ¿verdad?, ya está documentado, pueden quitar el apetito, pueden dar ansiedad, una meningitis aséptica, puede haber confusión, depresión, mareo, malestar general, parestesias o hormigamiento en las piernas o en las manos, ¿verdad?, tinnitus o
También el tinnitus también se le conoce como el zumbido del oído, convulsiones. El paciente puede presentar síncopes ocasionados por un AINE, miren qué tremendo, o vértigos también. A nivel reproductivo, los AINES, al usarlos prolongadamente, pueden prolongar la gestación y pueden tener un trabajo de parto retrasado. Igualmente retrasa la ovulación. Pacientes que son hipersensibles a los antiinflamatorios no esteroideos pueden presentar, ¿verdad?, reacciones anafilácticas graves, angioedema, broncoespasmo grave, urticaria, rubor, hipotensión y shock, ¿verdad? A nivel hematológico pueden presentar anemia por sangrados, agranulocitosis, ¿verdad? O alteraciones de los glóbulos blancos con los neutrófilos, anemias aplásicas, puede predisponer a una anemia hemolítica o a una leucopenia, es decir, a un descenso de los glóbulos blancos. A nivel hepático puede elevar enzimas cardíacas, a nivel dermatológico puede dar un poquito de todo, dermatitis exfoliativa, fotosensibilidad, púrpuras, ¿verdad? Prurito. Entonces es bien importante que algunos medicamentos también antiinflamatorios no esteroideos pueden dar un síndrome de Steven-Johnson o también una necrolisis epidérmica tóxica, ¿verdad? A nivel respiratorio puede presentar el paciente alérgico a un antiinflamatorio, una disnea, ¿verdad? Hiperventilación, específicamente cuando hay intoxicación por salicilatos, que el paciente llega con una acidosis metabólica grave. Dentro de otras manifestaciones, ¿verdad?, que no son muy usuales, pero que tenemos que tomarlas en cuenta cuando estamos usando antiinflamatorios, puede haber pérdida del cabello, visión borrosa, conjuntivitis, sangrado de encías, de nariz, puede haber fiebre, pérdida de la audición, más que todo una intoxicación por aspirina puede dar alteraciones a nivel del tímpano, una pancreatitis, parestesias o alteraciones visuales y aumento de peso. Vamos a empezar, ¿verdad?, viendo lo que son cada uno de las familias de los antiinflamatorios no esteroideos, así en forma resumida. En primer lugar, tenemos el ácido acetil salicílico, que tiene, ¿verdad?, 4 efectos, como para tratar como antiinflamatorio, para tratar como analgésico, como antiagregante plaquetario, y también, ¿verdad?, lo podemos utilizar como antipirético, aunque hay que tener mucho cuidado, ¿verdad? Cuando hay niños con fiebre y diarrea, pues no dar salicilatos porque pueden desarrollar un síndrome de Raynaud. La aspirina, ¿verdad?, tiene unas concentraciones plasmáticas adecuadas después de 1 hora de haberla ingerido, tiene una unión a proteínas plasmáticas de un 80-90%, el metabolito ácido salicílico, ¿verdad? Y tiene una vida media terapéutica de 2 a 3 horas y una dosis tóxica de 15 a 30 horas cuando se administra una dosis muy grande. Aquí tenemos, esto es bien importante que ustedes lo sepan, ¿verdad?, que como antiagregante plaquetario, la dosis que debe de usarse de aspirina puede ser de 40 a 80 miligramos. Esto es bien importante porque si ustedes han observado, la cardioaspirina viene en presentaciones de 81 miligramos. El dolor o fiebre, si nosotros vamos a tratar dolor o fiebre, tenemos que incrementar la dosis de aspirina de 325 a 650 miligramos cada 4 o cada 6 horas. Y si vamos a tratar una fiebre reumática aguda en niños, 1 gramo cada 6 horas, ¿verdad? O también 10 miligramos por kilogramo de peso cada 6 horas. Dentro de los comentarios importantes que hay que tener cuidado, ¿verdad?, que es inhibición permanente de la ciclooxigenasa 1, ¿verdad? Yo diría una inhibición irreversible. Efectos adversos tenemos principalmente gastrointestinales, ¿verdad?, que va a dar ardor en la boca del estómago, náuseas, puede ocasionar vómitos. Puede haber hipersensibilidad y alteraciones en la coagulación, tomando en cuenta que hace una prolongación de la agregación plaquetaria. Hay que evitar en niños, ya les había mencionado, con fiebre, ¿verdad?, y diarrea, porque puede precipitar un síndrome de Raynaud. El Difunsal, ¿verdad?, es otro derivado de los salicilatos. Este es un medicamento que se ve muy poco en el espectro hospitalario y privado también. No se utiliza mucho, sin embargo, tiene unas concentraciones plasmáticas una vez se administra de 2 a 3 horas, una unión a proteínas bastante grande del 99% y su metabolito, ¿verdad?, es el glucurónido y tiene una vida media de 8 a 12 horas. Este se puede dar en dosis de 250 a 500 miligramos cada 8-10 horas como dosis estándar y también se puede utilizar, ¿verdad?, 1 gramo dosis o 4 gramos al día, ¿verdad? En niños menores de 12 años también puede ser utilizado en dosis por kilo de peso de 10 a 15 miligramos cada 4 horas.
¿verdad? No es metabolizado y puede ser utilizado como un analgésico o un antiinflamatorio potente. Los derivados del paraminofenol, aquí tenemos nosotros los derivados del paraminofenol, principalmente ustedes quizás ya lo han tomado en esta pandemia, lo que es el paracetamol, ¿verdad? El paracetamol, sus concentraciones plasmáticas sanguíneas las vamos a observar ahí ¿verdad? Por 30 a 60 minutos una vez se ha administrado. Tiene una baja unión a proteínas, sus metabolitos glucurónidos, ¿verdad? En un 60% y como sulfatos en un 35% con una vida media de 2 horas. El paracetamol se puede prescribir en una dosis estándar. En nuestro medio nosotros tenemos presentaciones de 750 y de 1 gramo. Entonces, en personas adultas mayores, digamos, podemos administrar 1 gramo cada 8 horas o 750 miligramos 3 veces al día, ¿verdad? O cada 4 horas, esto es para las presentaciones en Estados Unidos de 600 miligramos, ¿verdad? Que estamos viendo 650 y un máximo de 4.000 miligramos en 24 horas. El paracetamol es un potente antipirético y antiinflamatorio, analgésico, no tiene poderes antiinflamatorios, ¿verdad? Por lo tanto, tampoco va a tener efectos antiagregantes plaquetarios, ¿verdad? Ni va a tener tanto efecto también a nivel gastrointestinal, es bien tolerado, no da mucho problema a nivel del sistema gastrointestinal. La dosis en niños de 2 a 11 años es de 10 a 15 miligramos por kilogramo de peso cada 4 o 6 horas. La dosis convencional, ¿verdad? Para adultos, digamos, mayores, pueden ser de 325 a 650 cada 4 a 6 horas, una dosis máxima al día de 4 gramos. En el caso de pacientes alcohólicos, ¿verdad? Hay que tener mucho cuidado y disminuir la dosis. Una dosis máxima tiene que ser de 2 gramos al día. Dentro de los efectos más graves que tiene el paracetamol, ¿verdad? Es que implica su conversión en metabolito tóxico, ¿verdad? A la NAP-UI, las cuales son básicamente, ¿verdad?, conjugaciones de glucurónido de sulfato que llegan a saturarse y soportan grandes aumentos de la N-hidroxilación mediante el sistema microsomal para formar este metabolito NAP-QI, ¿verdad? En cuanto tenemos otra familia de antiinflamatorios no esteroideos, como son los derivados del ácido acético, dentro de ellos vamos a mencionar, ¿verdad?, lo que es la indometacina. Aquí existen quizás 2, le vamos a hacer un poquito de más énfasis porque son los que tenemos nosotros en nuestros medios. La indometacina, concentraciones plasmáticas de 1 a 2 horas, una fuerte unión a proteínas en un 99%, metabolitos, ¿verdad?, sin cambios. La indometacina puede prescribirse a dosis de 25 a 50 miligramos 2 o 3 veces al día, ¿verdad? Principalmente, ¿verdad?, es antiinflamatorio y analgésico potente. Efectos secundarios, pues puede dar cefalea frontal, ¿verdad?, neutropenia o bajar los glóbulos blancos, trombocitopenia, puede reducir las plaquetas en un 20%. 10 a 40, ¿verdad? Generalmente más potente, 10 a 40 veces más potente, pero también como antiinflamatorio, pero también es poco tolerable porque da mucha irritación gástrica. Tenemos el ketorolaco, que es uno de los analgésicos antiinflamatorios que más se usan por barato, ¿verdad? Se usan en los hospitales. Este tiene concentraciones plasmáticas en 30 a 60 minutos una vez administrado, unión fuerte a proteínas del 99% y su metabolito glucurónido en un 97% y tiene una vida media de 4 a 6 horas. En cuanto al ketorolaco, pues la FDA también ha dado un warning, ¿verdad?, de que es de los más gastrolesivos y que más provoca daño a nivel renal. Entonces, a pesar de que tiene mucha potencia analgésica, ¿verdad?, solo es de saber prescribirlo y generalmente, ¿verdad?, se prescriben en forma parenteral o intramuscular o intravenosa, ¿verdad? Nosotros tenemos el Dolgenal, que es nuestra presentación más común, ¿verdad? Viene de 30 y de 60 miligramos. Este puede ser administrado ya sea en forma intramuscular o intravenosa, ¿verdad? Y es muy fuerte el efecto, ¿verdad? Es muy bueno para calmar o aliviar tanto el dolor como la inflamación. Dentro de los derivados del ácido acético también podemos mencionar, ¿verdad?, lo que es el diclofenac. El diclofenac es muy usado, ¿verdad? Este viene en presentaciones de 25, de 50 y de 100 miligramos y puede ser utilizado, ¿verdad?, en el caso, ¿verdad?, de 50 3 veces al día
o de 75 2 veces al día, o de 100 miligramos una vez al día. El diclofenaco también, ¿verdad? Tiene sus concentraciones plasmáticas bien rápido, en 1 hora, unión en un 99% a proteínas, un metabolito del glucurónido, del sulfuro, ¿verdad? En 65% y a nivel biliar de un 35%, con una vida media de 1.2 a 2 horas. El diclofenac es uno de los analgésicos que también contamos nosotros en nuestros hospitales. El ácido mefenámico es uno de los analgésicos que se utiliza para tratar, ¿verdad?, el dolor provocado por la dismenorrea. Este viene en presentaciones, ¿verdad?, de 500 miligramos la tableta y puede administrarse de 250 a 500 miligramos cada 6 horas. Este tiene unas concentraciones plasmáticas de 2 a 4 horas, unión en un 90%, mayor del 90% a las proteínas, un metabolismo, oxidación de la citocromo P, C2C9, ¿verdad? Glucuronidación de fármaco original a metabolitos con una vida media de 2 a 4 horas. Quizás les voy mencionando lo que más se utilizan y lo que más nosotros podemos ver. Tenemos los derivados del ácido propiónico. Aquí es bien importante que ustedes reconozcan específicamente dos, ¿verdad? Lo que es el ibuprofeno y el naproxeno. Ambos se utilizan mucho en el espectro hospitalario. El ibuprofeno más, ¿verdad? Hoy en esta pandemia del COVID-19, pues hay una doctora muy famosa que creo que ustedes ya la han escuchado, que le dicen la doctora ibuprofeno, ¿verdad? Porque ella decía que con ibuprofeno se curaba el COVID, ¿verdad? Que tenía que administrarse ibuprofeno y daba las dosis, ¿verdad? Una irresponsabilidad total, tomando en cuenta que el ibuprofeno, ¿verdad? Si es un dengue, por ejemplo, el paciente tiene fiebre por dengue, ¿verdad? Puede presentar sangrados, incluso plaquetopenia importante y poder provocar la muerte. Entonces, no a todas las personas, ¿verdad?, con fiebre vamos a darles nosotros ibuprofeno. Pero el ibuprofeno es muy bueno tanto para aliviar el dolor como la inflamación, ¿verdad? Así como también como antipirético se puede utilizar. Concentraciones plasmáticas en 2 horas, puede utilizarse en tabletas masticables, ¿verdad?, en líquido y también en inyecciones, en jarabes, en líquidos, y solamente viene para presentaciones orales, ¿verdad? Unión a proteína del 99%, se une o se oxida a través del sistema microsomal, ¿verdad? CYP12-9, ¿verdad? En metabolitos, tiene una vida media de 2 a 4 horas en adultos, ¿verdad? Y en bebés prematuros, pues es más larga la vida media. Y tiene una gran potencia analgésica, antiinflamatoria y antipirética, ¿verdad? Eso quizás es importante mencionarles sobre lo que es el ibuprofeno. También tenemos el ketoprofeno, que ya lo habíamos mencionado un poquito antes, ¿verdad?, que son de los más usados en nuestro medio. Tenemos el derivado del ácido enólico, dentro de ellos tenemos los piroxicanes, el meloxicam. El piroxicam se dejó de usar, ¿verdad? La dosis convencional era de 20 miligramos al día, máximo, ¿verdad?, que se usaba, pero daba mucho problema renal y mucho problema gástrico, por lo tanto se dejó de usar. El meloxicam es un tanto más digamos, más efectivo, da menos problemas gastrointestinales, se utiliza una vez al día y puede ser utilizado de 7.5 miligramos a 15 miligramos una vez al día. Son inhibidores selectivos de la COX-2, ¿verdad? Tenemos los antiinflamatorios no esteroideos selectivos de la COX-2. Aquí ya les había mencionado el Celecoxib, ¿verdad? Como estudiantes deben de saberlo porque está dentro de la clasificación, pero en lo personal, pues, si la FDA lo ha prohibido, ¿verdad?, y nosotros aún lo seguimos usando, pues, de necio, ¿verdad? Sin embargo, existen en nuestros mercados, existen el Celecoxib, ¿verdad? Pero sí tenemos otros también, de tal forma de que es bien importante, ¿verdad?, que ustedes sepan cuáles son, ¿verdad?, los mecanismos de acción de estos medicamentos, que conozcan la clasificación, pero que tal vez en el futuro ya no van a existir en nuestros mercados. Hoy por hoy sí, ¿verdad? Entonces, de los coxid, ¿verdad?, tenemos el Celecoxib, pero también tenemos el etoricoxib, que viene en presentaciones de 90, de 120 miligramos y que podemos usar también una vez al día, y sí está aprobado el etoricoxib por FDA para ser usado como antiinflamatorio. Así brevemente vamos a hablar de la farmacoterapia de la gota y vamos a decir nosotros que tal vez ustedes ya han escuchado acerca de lo que es
la gota, ¿verdad? Pero antes quiero salirme un poquito para... ¿pueden escuchar, jóvenes? Sí, doctora. Sí, doctora. Sí, doctora. ¿Y están viendo la imagen? Sí, mira. Sí, Sí, se observa. ¿La también. siguen viendo? Sí. Vaya, Sí. entonces mira bien. vamos a Sí, hablar... doctora. Vaya, muchas gracias. Vamos a hablar un poquito acerca de lo que es la gota, porque está dentro de lo que es la clase, ¿verdad? La gota, si ustedes se fijan en este pie, ¿verdad? Aquí tenemos franca evidencia de los problemas inflamatorios. Aquí hay vasodilatación, aquí hay hiperemia. Vean ustedes el alus, ¿verdad? El juanete que le llamamos, ¿verdad? Está rojo, está caliente y probablemente este paciente tiene un dolor intenso, ¿verdad? A esto le llamamos nosotros podagra. La podagra es cuando hay una inflamación, enrojecimiento, dolor en el dedo, en el primer dedo de cualquiera de los pies. A esto se le llama gota aguda, porque puede haber una gota crónica, ¿verdad? Que esa no duele, pero cuando se agudiza, vamos a ver este tipo. ¿Por qué se produce la gota? Es por una alteración en las concentraciones del ácido úrico en nuestro cuerpo, ¿verdad? El ácido úrico se puede elevar y esto generalmente, ¿verdad? El ácido úrico es el resultado final del catabolismo de las purinas, que básicamente se realiza en los tejidos, ¿verdad? Que contienen santina oxidasa, fundamentalmente en el hígado y en el intestino delgado. Cuando nosotros podemos tener elevaciones del ácido úrico por dos vías, o porque comemos en exceso cosas que tienen ácido úrico, o porque también, ¿verdad? Podemos nosotros eliminar muy poco el ácido úrico. Entonces, por esas dos vías se nos puede elevar el ácido úrico. Entonces, vamos a decir que la mayor parte de uratos se elimina por los riñones, generalmente del 60 al 70%, y el resto se elimina por el intestino. Por lo tanto, si nosotros consumimos muchas sustancias que conllevan, por ejemplo, carnes rojas, vamos a consumir mollejas, vísceras, ¿verdad? Como riñones, hígados, todas esas cosas, o alcohol, tabaco, todo esto puede condicionar una elevación del ácido úrico, una concentración plasmática mayor de 7, sea mujer o sea hombre, nos puede provocar dolor intenso y una crisis de gota, ¿verdad? Generalmente, ya les decía yo, la gota, ¿verdad? Deriva del latín guta, que significa gota, y es, ¿verdad? Reflejando la creencia que la enfermedad era causada por un humor melovalente que daba en la articulación del pie, ¿verdad? Y que provocaba un intenso dolor. Entonces vamos a decir nosotros que la gota pues es una enfermedad reumática caracterizada por acúmulo de depósitos de cristales de urato monosódico en las articulaciones y en los tejidos periarticulares, que te puede dar una hiperuricemia crónica, ¿verdad? Algunos mencionan mayor de 6.8. Yo, para estar tranquila, ¿verdad? Con mi ácido úrico en sangre 5 o menos. Entre menos tengamos, menos va a sufrir el riñón. Entre una mujer que ya ande con ácido úrico de 6 ya hay problema, ¿verdad? Entonces, pero en el hombre, por lo general, tiene que ser mayor de 7, ¿verdad? Pero hay personas que andan 12, 13 de ácido úrico y no tienen síntomas, así como puede con 6, puede tener, ¿verdad? Crisis de gota, alguien con 13 puede no tener ningún síntoma. Entonces, los depósitos de ácido úrico, pues en la articulación del dedo, a eso le vamos a llamar nosotros gota, ¿verdad? ¿Cuál es la patogenia o qué es lo que desencadena en sí la gota? Es precipitación y fagocitosis de cristales de urato monosódico a nivel de las articulaciones. Esto van a formar anticuerpos específicos, quimiotaxis, llegan los leucocitos y se activan las cascadas del complemento C3A y C5A. Va a haber una acumulación de polimorfos nucleares y macrófagos a nivel de las articulaciones con liberación de leucotrienos y radicales libres que van a ocasionar los procesos inflamatorios de la gota. Entonces, vamos a decir nosotros... Ajá. Van a salir los de patología ahorita. Ok. Está bien. Bueno, ok. Entonces, aquí tenemos más o menos un esquema, ¿verdad? De lo que es la hiperuricemia, ¿verdad? Va a haber, ¿verdad? Un acúmulo, la elevación del ácido úrico, básicamente, ¿verdad? Va a precipitar,
¿verdad? Uratos de cristales monosódicos. Esto va a actuar a nivel de los cartílagos, específicamente en el dedo gordo le llamamos gota, y esto va a liberar un montón de interleucinas, ¿verdad? Y estas interleucinas van a provocar inflamación, dolor, fiebre y también el acúmulo de los cristales, ¿verdad? Entonces, vamos a decir que en cuanto a la etiología o las causas que pueden desencadenar la gota, el 90% de hiperuricemia son causadas por defecto en la excreción. Pacientes que no excretan adecuadamente el ácido úrico. ¿Qué factores pueden contribuir a que el paciente se le suba el ácido úrico? El alcohol, ¿verdad? El exceso. Personas que consumen mucho alcohol casi siempre andan el ácido úrico alto. El déficit también, esto es genético, ¿verdad? El déficit de fructosa 1-fosfato aldolasa y el déficit de glucosa 6-fosfato son alteraciones metabólicas que traemos nosotros endógenamente, ¿verdad? Y que a veces no sabemos que esto nos pueden disminuir la liberación o la eliminación del ácido úrico y provocarnos una gota. Aquí tenemos las manifestaciones clínicas, ¿verdad? Tienen 4 fases: la hiperuricemia asintomática, la persona anda 12 de ácido úrico y no siente absolutamente nada; la artritis gotosa, que es lo que yo le había enseñado en la primera imagen, el dedo gordo del pie rojo, caliente e inflamado, ¿verdad? Y tenemos también la gota intercrítica, que es cuando el paciente, ¿verdad?, presenta una crisis de gota, se le quita el dolor y luego aparece nuevamente. Y tenemos también la gota tofácea crónica, que es esto que ustedes están viendo acá. Esto es una gota tofácea, un acúmulo de cristales a nivel de algún, específicamente puede ser en los codos, pero en las articulaciones ustedes ven eso como que fuera una tumoración, pero eso es acúmulo ya no a nivel renal, ¿verdad?, ni a nivel sanguíneo, sino que hay un acúmulo de cristales de ácido úrico, de ácido úrico a nivel periférico, ¿verdad?, específicamente en las articulaciones. Tratamiento que es bien frecuente que nosotros usemos porque es bueno, barato, el tratamiento como $6 las 30 tabletas, ¿verdad? Y viene en presentaciones el allopurinol, hay de diferentes marcas, ¿verdad? El Surin es uno de los nombres comerciales más buenos y siempre son cómodos, ¿verdad? Vienen presentaciones de 300 miligramos y de 100 miligramos, ¿verdad? En pacientes que tienen enfermedad renal crónica, pues se puede ajustar. El mecanismo de acción del allopurinol es que disminuye el ácido úrico en el plasma y orina por inhibición de la xantina oxidasa, que es la enzima que cataliza la oxidación, o también de la hipoxantina o xantina, ¿verdad?, de ácido úrico. El allopurinol está indicado, ¿verdad?, en el manejo de pacientes con signos y síntomas de gota primaria o secundaria, en el manejo de pacientes con también el ácido úrico, el allopurinol se puede utilizar también cuando hay elevaciones por cánceres, principalmente tumores como los linfomas o tumores que pueden alterar el ácido úrico y pues nosotros tenemos la obligación de disminuirlo, ¿verdad? Disminuir el ácido úrico. Tenemos también las contraindicaciones de usar el allopurinol, ¿verdad? Cuando hay hipersensibilidad al uso del allopurinol y también en mujeres que están lactando y mujeres que, niños principalmente, ¿verdad? Vamos a tener también cuando hay un problema de insuficiencia hepática o insuficiencia renal, pues debe de tenerse mucho cuidado al utilizar o debe de ajustarse el tratamiento con el allopurinol, tomando en cuenta, ¿verdad?, que estos pacientes van a tener una eliminación defectuosa, por lo tanto, debemos nosotros de ajustar las dosis. En cuanto a las reacciones adversas del allopurinol, ¿verdad?, puede dar salpullido, puede haber escalofríos, alcargias, ¿verdad?, o puede dar también algunos tipos de vasculitis, ¿verdad?, mareos, cefaleas o parestesias. En cuanto a la dosis, pues viene, ya les decía yo, viene en presentaciones de 100 miligramos, en presentaciones de 200 y 300 miligramos, dependiendo, ¿verdad?, del paciente, de cada paciente y su función renal, así va a ser la dosis que nosotros vamos a prescribir. En pacientes que tienen buena función renal, el allopurinol se puede prescribir 300 miligramos al día. En pacientes que tengan alteraciones, ¿verdad?, de la función renal, podemos prescribir, ¿verdad?, hasta 100 miligramos una vez al día, ¿verdad?, y un máximo recomendado de hasta 800 miligramos al día. Tenemos también el Fleusustat, nombre comercial Adenurik D80. Este, ¿verdad?, es un inhibidor también, ¿verdad?, de lo que es la xantina oxidasa.
Sirve para tratar la hiperuricemia. El mecanismo de acción es un inhibidor no purínico potente selectivo de la santina oxidasa y ejerce su acción disminuyendo la concentración de ácido úrico en sangre. El Fleusustac, al igual que el allopurinol, tienen casi la misma efectividad, con la diferencia en precio, ¿verdad? El Fleusustac es muy bueno, reduce los niveles de ácido úrico un poco más rápido que el allopurinol, pero igual el precio es bastante significativo, anda por los 40, 50 dólares el mes de tratamiento. En cuanto a su mecanismo de acción, ¿verdad? Y su farmacocinética, se absorbe bien en el duodeno, se metaboliza en el hígado por conjugación y oxidación, ¿verdad? Por la vía del ácido como P450 y se elimina por la vía hepática y renal. El Fleusustac, ¿verdad? Sus indicaciones es para prevenir crisis de gota y para tratar también el paciente con hiperuricemia. Efectos adversos: puede dar náuseas, vómitos, erupciones cutáneas, problemas hepáticos, puede empeorar un hipotiroidismo o desarrollarlo y puede dar dolor de cabeza y fiebre, ¿verdad? O incluso puede predisponer al infarto agudo del miocardio. En cuanto a la dosis, se administra a través de la vía oral, ¿verdad? Las tabletas vienen de 80 y de 120 miligramos. Si el ácido úrico no está muy alto, se puede dar 80 miligramos una vez al día, o incluso, ¿verdad? En pacientes que tienen enfermedad renal, ¿verdad? Que eliminan muy lento, se le puede dar una dosis de 40 miligramos al día, hasta un máximo de 120 miligramos es la dosis que se le puede dar a un paciente con buena función renal, ¿verdad? Tenemos también el Probenecid. El Probenecid es un úrico-súrico, ¿verdad? Que en nuestro medio ya no se utiliza. Disminuye la reabsorción del ácido úrico en el túbulo renal, con lo cual aumenta la eliminación del ácido úrico, disminuyendo los depósitos de urato y promoviendo la reabsorción de estos uratos ya formados. También, ¿verdad? A nivel del túbulo renal actúa disminuyendo la eliminación de penicilina, aumentando y prolongando el nivel plasmático, ¿verdad? De algunos antibióticos como la penicilina, ampicilina, metacilina, oxacilina, cloxacilina y naxicilina. Muchas veces se utiliza combinado el Probenecid. Reacciones adversas, ¿verdad? El Probenecid pues puede ser usado, dentro de sus indicaciones, puedes utilizar como úrico-súrico, ¿verdad? Cuando nosotros necesitamos que haya una mayor eliminación de ácido úrico, y también en la gota tofácea crónica, ¿verdad? Puede ser utilizado. Dentro de las contraindicaciones, insuficiencia renal y hepática. Reacciones adversas: puede dar irritación gástrica, náusea, vómitos, mareos, cefalea, fiebre, erupciones fuertes, ¿verdad? Y aquí vemos nosotros el Probenecid cada vez menos se utiliza en nuestro medio, sin embargo es necesario reconocerlo porque aparecen en nuestros libros. Tenemos las sulfipirazonas, ¿verdad? Dentro de ellas tenemos las pirazolonas, ¿verdad? La sulfilpirazona es una sulfonamida úrico-súrica derivada del pirazol, activado por la vía oral. Dentro del mecanismo de acción, ¿verdad? Estas actúan a nivel renal, impidiendo la reabsorción de ácido úrico por los túbulos renales, y después de haber sido filtrado en mayor parte por el glomérulo, el ácido úrico experimenta en los túbulos proximales una reacción de secreción. Adicionalmente, ¿verdad? El transportador de urato, el URAT1, reabsorbe el urato filtrado por la orina, las células tubulares, va a inhibir, ¿verdad? La reabsorción de uratos, interfiriendo con la URAT1. Bien importante, ¿verdad? Que nosotros tengamos en cuenta que estas sulfilpirazonas se eliminan, ¿verdad? En forma de glucurónico por la vía renal. Reacciones adversas puede dar, ¿verdad? Las que ya habíamos mencionado, ¿verdad? Pero más que todo en nuestro medio no se utilizan, son un poco gastrolesivas, ¿verdad? Y dentro de sus indicaciones tenemos lo que es la gota tofácea, también puede ser utilizada. Contraindicaciones, pues está contraindicada casi siempre. Hay que tener mucho cuidado en pacientes que tienen tanto problemas gástricos, ¿verdad? O también problemas de intolerancia a lo que es las sulfilpirazonas, ¿verdad?
Aquí tenemos algunas reacciones de frecuencia, como lo que les mencionaba, reacciones gastrointestinales principalmente. Las dosis, ¿verdad? Se recomiendan dosis de 200 a 400 miligramos al día, administradas, ¿verdad? Al día. Pudiéndose aumentar hasta un máximo de 800 miligramos al día. Esto era la clase brevemente que les traía, ¿verdad?, de lo que era la gota. Si hay alguna duda, pues pueden ustedes preguntar. Y si también en el transcurso de la próxima clase que les dé, vamos a estar hablando también un poquito de la inflamación, ¿verdad? Y de agentes que son antiinflamatorios biológicos que se utilizan para tratar enfermedades crónicas como la artritis reumatoide, la espondilitis anquilosante, el lupus eritematoso sistémico. Lean ustedes la parte de su libro, ¿verdad? Y lean y haciendo énfasis, como les he repetido, ¿verdad? En lo que son los fármacos, mecanismos de acción, a qué familia pertenecen, cuáles son, ¿verdad? Las indicaciones, cuáles son las contraindicaciones, cuándo lo debo de usar, en qué no lo debo de usar, por qué no se debe de usar, ¿verdad? Y las dosis, porque tenemos que aprender un poquito de farmacología. Si bien es importante que ustedes conozcan, ¿verdad?, cómo se producen las enfermedades, pero la materia es de farmacología y vamos a tratar de ahondar mucho más en preguntarles aspectos farmacológicos, ¿verdad? Y esa es la línea que también hemos dado con las doctoras, ¿verdad?, para que todos andemos en sintonía, hablando lo mismo, ellas y yo, ¿verdad?, y podamos también tratar de enseñarles a ustedes. Lean el capítulo, y podemos tal vez alguna duda que tengan, poder interactuar, ¿verdad?, en la próxima clase. Así que les agradezco la participación e inviten a sus compañeros, ¿verdad?, porque estas ya son exigencias y no es ninguna mentira. Nos han pedido que pues, mandemos un informe de los estudiantes que están participando, incluso que tomemos, ¿verdad?, la asistencia de los estudiantes que vienen a clase, cuántas mujeres, cuántos hombres, todo eso son exigencias que nos están pidiendo. Así que yo les agradezco, ¿verdad?, bueno, que hayan estado ustedes en esta clase y que sigamos siempre, ¿verdad?, asistiendo a las clases, porque la verdad es de que lo que no se aprende, ¿verdad?, en la clase, pues se termina de aprender en el libro. Y sí me interesa mucho que ustedes lean el libro, que aprendan farmacología, porque no se vuelve a ver esto, no lo van a volver a ver en toda la carrera. Tercer año se lleva en tercer año y no se vuelve a ver. Y si ustedes no aprovechan, ¿verdad?, la oportunidad que tenemos como para poderles enseñar, a mí me gusta mucho que ustedes lean y si ustedes se fijan, mis discusiones y en mis laboratorios son fuera de serie, ¿verdad? Porque cuando uno sabe y lee lo que sabe, realmente a mí me fascina enseñar, pero también me gusta que también el estudiante lea y me gusta poner muy buenas notas. Pero también, bueno, el que no contesta, ¿verdad? O contesta cosas que no les preguntan, pues obviamente eso no está bien. Entonces a estudiar, ¿verdad? Ese es el objetivo. Tienen que pasar todos esta materia, ¿verdad? Y necesitan que estudien. Dígame. Una pregunta, ¿este laboratorio de qué tema Doctora, es? ¿Don? ¿El Sí, laboratorio ahorita, de qué tema será? Disculpe. fíjate que creo que son drogas colinérgicas, si no me equivoco, y el otro como que es de drogas adrenérgicas. No estoy bien segura, pero voy a revisar. Pero creo que por ahí Gracias. andan los laboratorios, sí. ¿Alguien más? Disculpe, ¿y cuál es la bibliografía de esta clase? ¿Solo es Sí. Goodman o hay algún libro adicional? Fíjate que lo que ustedes puedan encontrar de Goodman y Hillman, lean. A mí no me gusta darles 3 libros, ¿verdad? Porque es imposible. Si no leen uno, menos van a leer 3. Estudien la clase y estudien su libro, nada más. Doctora, Gracias. Dígame. con respecto a lo de los valores altos de ácido úrico, ¿verdad? Sí, Tenía un sí. caso, un familiar en el cual siempre le salía bien alta la glucosa. Y el doctor le dijo que tenía, o sea, que había una, ¿cómo le puedo decir? Que se relacionaba, que tuviera el azúcar, los niveles de glucosa altos con los niveles altos de ácido úrico. No sé si
Lo que Tendría pasa no, yo no le veo mucha relación, no le veo mucha relación. Sin embargo, los pacientes diabéticos muchas veces no solo tienen un problema de diabetes, sino que tienen problemas de endocrinos múltiples. Van a tener diabetes, van a tener triglicéridos altos, se les sube el ácido úrico, van elevada la presión, tienen hipotiroidismo. Entonces, los diabéticos, no todos, obviamente, ¿verdad? Pero hay muchos diabéticos que no solo son diabéticos, que tienen otros comórbidos. Entonces, la diabetes en sí hace que el riñón falle si el paciente no se controla su azúcar, ¿verdad? Entonces, al fallar el riñón, deja de eliminar las sustancias que deben de ser eliminadas normalmente. Por ejemplo, si yo consumo cantidades normales de ácido úrico, fíjate bien, yo soy diabética y ando todo el tiempo con azúcar alta, entonces mi riñón se va a ir deteriorando sencillamente así. Entonces, al irse deteriorando el riñón, ¿verdad? La eliminación se va a ir deteriorando. Entonces, ese paciente, aunque consuma cantidades normales de ácido úrico, no lo va a eliminar y se le va a aumentar en sangre. Entonces, una cosa conlleva a la otra, porque la diabetes conlleva a nefropatías si el paciente no se controla y anda todo el tiempo con la glucosa alta. No sé si quedó claro eso. Sí, doctora, muchas gracias. Ok. ¿Alguna otra pregunta? Doctora, disculpe. ¿El shock séptico es lo mismo que shock anafiláctico? No. El shock existen de diferentes naturalezas, ¿verdad? Shock significa presión baja menos de 90-60. 90 la sistólica y menos de 60 la diastólica. Un shock puede ser de origen neurológico, un dolor te puede bajar la presión arterial. Puede ser de origen infeccioso, la sepsis bacteriana, micótica, viral y por hongos, ¿verdad? Te puede dar un shock. El shock puede ser cardiogénico cuando el origen del shock o del descenso de la presión es de origen cardiovascular. Puedes tener un shock anafiláctico cuando es por la picadura de un insecto, por la picadura de una avispa, por la picadura de un alacrán o la picadura de una serpiente. Eso te puede generar un shock anafiláctico. Puede haber un shock también hipovolémico cuando tú perdés mucha sangre, perdés mucha agua por vómitos y diarrea. Entonces, el shock puede ser de múltiples orígenes, pero siempre es shock cuando los niveles de presión arterial disminuyen por debajo de 90-60 milímetros de mercurio, ¿verdad? En la naturaleza nosotros como médicos tenemos que saber por qué se le tiene baja. Incluso te puede chocar un medicamento que tú te lo tomas accidentalmente, un antihipertensivo, no sos hipertensa, ¡fum!, se te viene la presión para abajo. Puedes llegar a la unidad de emergencia con hipotensión severa, ¿verdad? Y ser de causa me equivoqué y me tomé la pastilla que no era. Eso es bien usual, ¿verdad? Gracias, doctora. Ok. ¿Alguna otra pregunta? Doctora, yo tengo una pregunta. Sí. Y en el caso de los receptores sensoriales, ¿habrá personas que no tienen eso? Fíjate que no creo que hayan personas que no tengan. Lo que pasa es que la sensibilidad al dolor es diferencial, ¿verdad? Hay personas que tienen parto sin dolor, por ejemplo. Qué chévere que todas tuviéramos hijos, tuviéramos 10 hijos quizás si no diera dolor, pero mejor que de dolor porque así hay planificación familiar, ¿verdad? El dolor que queda es pantagórico, por eso es que dicen que el sexo fuerte somos las mujeres, porque el dolor del parto no se compara a nada. Entonces, si los hombres parieran, creo que no volvieran a parir, ya no hubiéramos reproducciones, porque es un dolor fuerte, ¿verdad? Entonces, definitivamente los receptores del dolor sí existen. Lo que pasa es que algunas personas tienen más sensibilidad al dolor y otras menos, y otras casi nada, pero sí hay receptores. No, sí, sectores. Es que se lo pregunto porque fíjate que una amiga mía dice que ella cuando se ha quemado así, que a veces uno pone la mano, digamos, al fuego o algo así que se quema y le quita rapidito. Entonces ella dice que cuesta que venga a sentir que le está quemando la sensación de quemadura en la mano. Habría que ver si no tiene una enfermedad neuropática que explique ese fenómeno, ¿verdad? O sea, es de estudiarlo, porque eso no es normal, ¿verdad? ¿Alguien más? Ok. Bueno, buenas noches, estudien, ¿sí? Yo tenía una duda, pero era con respecto al listado que enviaron de revisión de su pregunta. Ajá.
como mencionaron que se iban a tomar medidas disciplinarias, ¿verdad? Pero en el caso de que teníamos duda de que a algunos nos aparecía un número 1 y a otros sí y a otros no, y no sabíamos qué significaba. Vaya, miren, yo he detectado estudiantes que lo hacen con picardía, que no tienen la pregunta y se anotan. He detectado estudiantes que tienen la pregunta y la tienen buena. ¿Y para qué están poniéndose a nota si la tienen buena? O sea, ¿qué les voy a aumentar yo solo para ver si uno califica? Quiero decirles que yo les he dado directrices a las doctoras que revisen uno a uno los estudiantes que se ponen en esos listados, ¿verdad? Nos vamos a poner estrictos porque ustedes lo están solicitando, ¿verdad? Si ustedes son estrictos, nosotros también, ¿verdad? Entonces, no deben de anotarse si no tienen la pregunta, no deben anotarse y a mí me gusta que me escriban ustedes. Ustedes, fíjense, doctora, que hay un muchacho por ahí que me escribe y yo le contesto, porque esa es mi función, enseñarles, jóvenes. Si ustedes no saben algo, mi función a mí me pagan por enseñarles y yo con mucho gusto, a mí me encanta enseñar, ¿verdad? Pero si ustedes no me preguntan nada les voy a decir, pues, ¿verdad? Pero sí no quiero que se anden anotando si no tienen la pregunta o si ya la tienen buena, ¿verdad? Porque si pusieron ropivacaína, por ejemplo, ya la tenían buena, porque esa había puesto yo y realmente ese fue un error de puro dedo mío, fíjense. Porque puse 2, ¿verdad? Y eso los errores se pagan. ¿Con qué se pagan? Con más trabajo, obvio, ¿verdad? Y no lo voy a afectar yo por un error mío. Y acuérdense siempre, una revisión no es para que les baje la nota. Eso está claro. La nota les va a subir siempre, ¿verdad? La nota les va a subir siempre. Ninguna, yo ahorita les he dado directrices a las doctoras que no me toquen la plataforma Moodle. Ellas tienen acceso a mi plataforma, ¿verdad? Pero no me toquen las notas. Las notas yo inmediatamente termine el examen las imprimo, ¿verdad? Entonces, si yo voy a hacer una revisión manual, yo le voy poniendo a cada uno, a cada nombrecito, ¿se fijan ustedes ahí? Sí, no, sí, no. Eso quiere decir que el que dice sí es que se le va a aumentar esa pregunta. Y el que dice no es porque no, ¿verdad? No se le va a aumentar. Entonces, yo quiero aclararles eso, ¿verdad? Para que no se anden anotando injustamente. Si tienen alguna duda, si yo me he equivocado, soy humana y tengo derecho a equivocarme y a corregirme, ¿verdad? Todos los errores que yo tengo. Pero sí, ustedes deben de ir sabiendo cómo les gusta trabajar a cada docente. Tenemos individualidad. Yo a las doctoras no les ando diciendo, así, allá. No, ellas tienen, eso se llama, ¿verdad? Libertad de cátedra. Ellas tienen la libertad de hacer sus evaluaciones como ellas quieran, siempre y cuando en el marco, ¿verdad?, de lo legal, porque ustedes tienen derechos y tienen responsabilidad. Y cuando ustedes sientan que sus derechos se están violentando, pues le quiero pedir un favor. Cualquier inquietud o inconformidad me la tienen que expresar a mí, para eso soy la coordinadora de la materia. Si yo no les resuelvo, ¿verdad? Entonces ustedes tienen que pasar a otra instancia. ¿Cuál es la otra instancia? El jefe del departamento. Si el jefe del departamento no les resuelve, ¿a qué instancia tienen que irse? Al decanato o al comité técnico asesor. Hay instancias, pero si yo no les he dado, miren, no todos trabajamos de la misma forma. Quiero decirles eso. Cuando ustedes me piden una revisión y ustedes ven que no les he dado un resultado, es porque yo no tengo en mi poder, ¿verdad?, el resultado. Las doctoras, cada una trabaja diferente. Yo, si ustedes se fijan, al nomás termino una evaluación, pongo notas y yo no ando calentando notas. Pero cuando vaya, por ejemplo, ahorita, ¿qué pasó con el examen prelaboratorio? Lo califiqué sin ninguna exageración. Yo trabajo hasta de más de la cuenta para mi edad que tengo. 3 veces y no me agarraba. No conocí el sistema. Señores, aquí estamos nosotros, tanto ustedes como nosotros, estamos, les digo, es una cuestión bien difícil para nosotros, más que todos los que no somos cibernéticos, porque de 1992 en adelante son cibernéticos, pero de 1992 para atrás nosotros no sabemos mucho de computadora. Entonces se nos hace el doble de esfuerzo estar haciendo. Yo prefiero 1000 veces trabajar presencial. De hecho, yo tengo deseo de trabajar presencial. Ya a mí no me gusta esto, ¿verdad? Yo siento que no aprenden nada, que encienden el teléfono pero se van. Y les digo porque yo lo veo en mi casa, pues. Yo tengo estudiantes aquí. Entonces, encienden el teléfono, la doctora cree que aquí estoy, vean. Pero ¿quién pierde en medicina? Dios santo, en medicina no deben de hacer eso.
¿Por qué? Porque medicina es medicina y ¿quién paga los platos rotos de que yo no sepa nada? Eso es el paciente. ¿Salen aptos para qué? Esto le digo yo a la jefa del departamento. Esa es mi insistencia de hacer actividades presenciales. Que estos niños no van a llegar aptos para el siguiente nivel, que es nivel ya tratar con pacientes. Señores, no son animales, las personas son personas y yo no sé nada qué le voy a dar a ese paciente. Entonces yo quiero que ustedes entiendan, yo prefiero 1000 veces trabajar presencial y no así. Pues les quiero contar mi experiencia con ese examen. 3 veces lo califiqué y no me agarraba la calificación. Cuando ya estaba que casi me salían más ganas de las que ya tengo, ¿verdad? Me pongo y empiezo a preguntarle a alguien de ahí de la universidad, mire, fíjese que no sé por qué yo califico y no me agarra la calificación. Y no saben qué era. Yo le había programado que cada pregunta valía 2 y yo le ponía 2 puntos y tenía que ponerle 1.00. Por eso ese 00 veces, o sea, califiqué 4 veces ese examen y se los estoy diciendo que el mismo día que hicieron el corto, yo lo califiqué y nada, no me salía. Le preguntaba a uno, le preguntaba al otro, le preguntaba al otro. Entonces, no crean, señores, nosotros sufrimos como docentes también. No crean que nosotros la pasamos chichi, ¿verdad? Sufrimos. Es una gran angustia, a mí no me gusta, personalmente yo quisiera estar dando clases mejor. Ustedes ya van a estar vacunados, vacúnense en el amor de Dios, porque la vacuna evita el COVID grave y evita la muerte en las personas. Que me quiero vacunar, que soy diabético y por eso no me quiero vacunar. Por favor, todos debemos de vacunarnos. Las vacunas históricamente han existido, históricamente son buenas. Yo me le he puesto y a mí no me ha dado nada. Primero Dios no me dé nada nunca, ¿verdad? Igual a ustedes que son más jóvenes, no tengan temor, vacúnense, porque el otro año van a tener que ir al hospital y el COVID no crean que se va. El COVID vino y se queda. Vamos a tener COVID para toda la vida, ¿verdad? Así como tenemos dengue, tenemos chikungunya, tenemos zika, tenemos de todo, el COVID vino y se quedó. Entonces, vacúnense, por favor, todos, ¿verdad? Y en la medida de lo posible, yo creo que ustedes cómodamente dicen, no queremos actividades presenciales, hacen nota, ¿verdad? Y por ahí hay oposición. Yo les digo, después se van a lamentar no haber aprendido lo que deben de aprender a su nivel. Porque estas cosas, señores, cuando uno está en el hospital, créanme que realmente uno se siente, yo quisiera retroceder el tiempo y empezar de nuevo, pero ya no se puede, ya tenés una realidad que tenés que enfrentarla. Así es que por favor, ¿verdad? No anden mandando notas que no quieren actividades presenciales, porque las actividades presenciales se aprenden 3 o 4 veces más que en una actividad así como esta. Así que les agradezco y no sé si tienen alguna inquietud, ¿verdad? Ajá. Disculpe que la interrumpa, pero fíjese que yo tengo un problema con lo de las notas de revisión. Resulta ser que yo revisé 3 veces mi parcial. La pregunta me salió a mí que en de revisión estaba buena o estaba mala. Sí. Pero aún así me aparece no en el estado. Yo sé la carga que usted tiene como trabajo, entonces no quise seguir insistiendo. No, pero escribirme mejor a mi WhatsApp o me escribís a mi Facebook, ¿verdad? Y vamos a ver cómo te revisamos. Y la cuestión es que si nos hemos equivocado hay que corregirlo, pues, ¿verdad? Y ustedes tienen todo el derecho, por eso también anden buzos. Entonces, ustedes, ¿verdad? Si no se les resuelve un problema, pero por favor no anden brincando instancias, eso es lo que no quiero, ¿verdad? Para eso tienen ustedes los estudiantes tienen a sus representantes, pero también me tienen a mí. Ustedes me pueden escribir a mí si ustedes quieren y tienen un problema no resuelto. Y yo reviso con mucho gusto y yo les corrijo si hay un error, ¿verdad? Ahorita esperen y yo antes de meterles las notas al sistema, yo les publico. ¿Para qué? Para que ustedes todos revisen y vean si las notas son correctas y no son correctas. Errores todos cometemos y podemos enmendarlos, ¿verdad? Y decirles que siempre en una revisión no se les baja la nota, o se queda igual o sube, pero no se baja. ¿Está claro? Muy claro, doctor. Ok, entonces ahí me escribís. Bueno, les deseo una feliz noche, ¿verdad? Y esperemos que lean por favor esta clase y si tienen interrogantes para la próxima les voy a dar unos 20 minutos antes de empezar la clase para que interactuemos. La verdad que la interacción es buena y sana, señores. A mí no me gusta mandarles clases así pregrabadas y las tengo, las del año pasado. Pero yo así se las mandara, yo salgo de mi responsabilidad, de todos modos estos no quieren aprender, pero no se trata de eso, se trata de que ustedes tengan la voluntad de aprender y nosotros la voluntad de enseñar,
¿verdad? Así es que repasen y eso ya les va a servir para su examen parcial, ¿verdad? No querer aprendérselo todo 3 días antes del examen. Hay que ir leyendo poco a poco, ¿verdad? Y también interactuar. Les voy a dar espacio para que interactuemos, alguna duda, alguna pregunta relacionada con el tema. Feliz noche a todos, ¿verdad? Gracias, doctora. Gracias, igual. Si nos espera al final que todos Buenas salgan. noches. Doctora, gracias, doctora. Gracias. Me decía Gracias, Jonathan. doctora. De que si nos espera Ok. un momentito a usted ahí para que con los representantes y yo podamos hablar con usted, por favor, un ratito. Después, unos 5 minutos. Bye, bye. Ok. Bye.